Hola, esta es una clase sobre los fósiles y vamos a estar viendo a lo largo de estos pocos minutos una serie de características que poseen los fósiles, comenzando por qué es un fósil, pasando por cómo se forman los fósiles, también la importancia que tienen los fósiles y finalmente algunas fotografías que espero que despierten la curiosidad de ustedes. Bien, vamos a comenzar entonces por lo más elemental, que sería que básicamente es un fósil. Un fósil es la evidencia de que ha existido un organismo hace al menos 10.000 años y que éste haya quedado conservado de manera tal que podamos identificar esta evidencia como concretamente de que fue un ser vivo, de que fue un organismo. Acá podemos ver dos fotografías que me parece que son muy interesantes. La de la izquierda, que que representa a un trilobites, que es uno de los invertebrados más característicos de como fósiles, diríamos así, debido a que abundaron y estuvieron por prácticamente todo el planeta. Y abajo podemos notar nosotros una representación de cómo habría sido, gracias a a los diseñadores gráficos, cómo habría sido este organismo. Eran pequeños, de unos pocos centímetros, acuáticos y habitaban en prácticamente todos los mares del planeta. Y a la derecha tenemos un fósil muy interesante que es un Liopleurodon, en donde podemos ver también como al igual a los trilobites, cómo habrían sido ellos en el mundo real. También es una representación gráfica de cómo habrían sido estos organismos que ya están extintos por ser reptiles de la misma familia de los dinosaurios, diríamos así. Entonces, básicamente eso es algo muy importante. La evidencia de la existencia de un organismo que existió hace más de 10.000 años. Acá vamos a ver en qué consiste la palabra evidencia. ¿Qué consiste la palabra evidencia? Bueno, vamos a ver cómo se forman los fósiles. Los fósiles básicamente se forman de varias maneras, pero una de las características más representativas de los fósiles es que estos se forman cuando fallecen, cuando mueren y luego son cubiertos por una capa de lodo o una capa de arcilla muy fina que impide que las bacterias destruyan totalmente todo el organismo, preservando las partes más duras que van siendo sepultadas y van quedando en las profundidades. Luego de millones de años, los paleontólogos buscan a estos restos y comienzan a extraerlos para poder llevarlos a universidades, a museos, etcétera. Bien, esta es la forma clásica en la que se forman, diríamos así, diríamos así, los fósiles. Pero existen otras maneras en que pueden preservarse las evidencias, porque no siempre se queda en la parte dura de un organismo. Hay veces puede ser algo como por ejemplo la parte de las pisadas. Acá podemos ver nosotros la pisada de un dinosaurio que al pisar la tierra húmeda, diríamos así, ha quedado su pisada. Entonces también es considerado como fósiles. Y acá podemos ver nosotros cómo habría sido. Entonces un dinosaurio pisa el agua y queda su huella. Posteriormente el barro cubre esa huella, el lodo cubre esa huella, la arcilla. Y luego acá ya encontramos una fotografía, algo real, de lo encontrado sobre la manera en que caminaban los dinosaurios.
Acá esta fotografía es algo muy curioso, muy llamativo, porque se denominan coprolitos a las materias fecales eh, conservadas a lo largo del tiempo. Entonces, esto está convertido prácticamente en piedra o en lodo, arcilla endurecida, ya que al ser cubierta la materia fecal ha conservado el molde de lo que esto sería. Acá tenemos también una fotografía muy llamativa en la que podemos ver los huevos de los dinosaurios, ¿verdad? Entonces, esto quedó como una especie de molde que cubrió todo ese nido y puede notarse ahí entonces los huevos de los dinosaurios. Otra manera en que pueden conservarse los fósiles es cuando el organismo es sustituido gradualmente por minerales. Normalmente son carbonatos que reemplazan al hueso y que luego entonces queda el organismo, la evidencia del organismo conservado a lo largo de los millones de años. A la izquierda lo que sería un reptil o entre un anfibio y un reptil, y a la derecha podemos notar un invertebrado marino llamado amonites que también ha quedado conservado como una evidencia por millones y millones de años. Otra fotografía muy curiosa es la conservación o la preservación del animal en una resina vegetal denominada ámbar, ¿verdad? Es famoso este fósil por una película que se llama Parque Jurásico, de donde supuestamente de manera de ciencia y de ficción habrían extraído sangre de insectos. Y acá a la derecha una fotografía falsa, pero que en el imaginario de las personas de cómo habría quedado conservado un mamut o un elefante en los hielos de Siberia, al norte de Rusia probablemente, ¿verdad? De todas maneras, si bien la fotografía es muy probable que sea un truco o algo modificado, no sería algo muy raro encontrar algo así en los hielos. Bien, entonces esto sería entonces sobre la manera en que se forman los fósiles. Veamos ahora qué importancia tienen los fósiles. Ustedes saben que los fósiles son estudiados por los biólogos y por los geólogos, y la primera gran importancia que tienen los fósiles es que nos permiten reconstruir la edad de la Tierra y los eventos históricos que han ocurrido a lo largo de los millones y los millones de años. Porque al encontrar un fósil determinado, uno puede saber a qué edad le pertenece la roca en la cual se encontró. También los fósiles nos permiten reconstruir la historia de los organismos, cómo fueron cambiando. Acá podemos notar, por ejemplo, nosotros un fósil que implicaría cómo se originaron las aves a partir de los reptiles. Acá tenemos el fósil que quedó como, diríamos así, las partes duras quedaron en la roca, la manera en que lo dibujarían el fósil, y luego ya el diseño de cómo habría sido este animal, que habría sido mitad reptil y mitad ave. Entonces eso nos permite entender la evolución de las especies. Acá tenemos algo en relación a cómo se habrían originado los primeros reptiles a partir de anfibios que se fueron lentamente modificando a medida que se iban alejando del agua. Esto sería también una representación en un museo de cómo la parte superior se habrían encontrado los fósiles y en la parte inferior la representación, diríamos así, de cómo habría sido ese animal. Y por supuesto el ser humano y las evidencias de los cráneos, cómo fueron evolucionando
a lo largo de aproximadamente 4 a 5 millones de años, pasando desde animales parecidos a simios hasta que finalmente se habría originado el Homo sapiens. Muy bien, algunas curiosidades sobre los fósiles. Acá podemos encontrar algo que es uno de los fósiles más grandes, diríamos así, que uno puede encontrarse, y que son estromatolitos. Son los más antiguos que se conocen y tendrían una edad de 3.500 millones de años. Eran marinos y sus restos fueron formando estos pequeños montículos que habrían sido el fondo del mar en una época determinada. Acá tenemos otra fotografía muy curiosa también, que son dientes de dinosaurios, son reales, ¿verdad? Acá tenemos algo también curioso, que son falsos fósiles, en realidad es un óxido de manganeso, esto se conoce con el nombre de dendritas, y que es muy común en muchos países. Acá tenemos una fotografía también bastante curiosa, y que es un pez que se pensó de que estaba extinto, sin embargo se ha encontrado en los mares cerca de Asia a este animal que continúa vivo. Es un fósil viviente. A la derecha podemos encontrar acá cómo sería el fósil encontrado, y a la izquierda el fósil viviente. Acá tenemos un mamut congelado, conservado, también como habíamos dicho, gracias al frío. Y acá tenemos pisadas, pero no pisadas cualquiera, sino pisadas de los primeros homínidos, o los primeros antecesores de los humanos. Estas serían las pisadas encontradas, y esta sería la representación de cómo habrían sido formadas estas pisadas. Estos serían Australopithecus afarensis, que son nuestros ancestros de hace unos 4 millones de años aproximadamente. Acá tenemos otra foto curiosa, que es un bosque petrificado, porque, como habíamos dicho nosotros, los fósiles no son solamente de animales, sino de todo tipo de organismos, ¿verdad? Y acá podemos ver a los paleontólogos trabajando en una columna vertebral enorme, probablemente de un dinosaurio, y a esto ellos se dedican, los paleontólogos. Muy bien, entonces muchas gracias por atenderme, y estaríamos continuando luego en otra videoclase.